Ahí estamos. No sé por qué no me veo yo en el... Recién me veía y ahora no. ¿Me ven en la pantalla completa ustedes? Sí. Ah, bueno, entonces no hay problemas. El asunto es que salga después bien en la grabación. A ver. No sé por qué no me veo acá. Bien, entonces, les quería contar, quiero que salga bien grabado, ese es el problema, no sé por qué no me veo yo. El video está. Ahí lo tengo, ahí está. Me sale Susana Aguilar acá, no sé por qué. ¿Será porque es la última que entró? A ver. Voy a admitir los que van entrando. Bueno, mientras les voy contando. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Esta es la organización del curso que va a durar 5 o 6, pienso que van a ser 6 lunes, 6 lunes a la misma hora, y más o menos vamos a estar unos 40 minutos o una hora, depende de lo que charlemos, ¿sí? De lo puntuales que sean ustedes al entrar también, y cada lunes vamos a hacer una sección, que sería como un módulo. En el día de hoy vamos a hacer la presentación, y luego les voy a contar un cuento relacionado con esto, y vamos a hablar de la historia de los sueños. En la sección 2 vamos a ver los tipos de sueño, y puse 1 porque hay muchos tipos de sueños. Entonces, en esta sección, no podemos tratarlos todos a la vez, vamos a ir con los tipos de sueño número 1. En la sección número 3, hechos reales sobre los sueños, investigación científica sobre los sueños, el ciclo de los sueños, sueños comunes. Sección número 4, recordar los sueños, sugerencias, conexión entre sueños e imaginación, futuro y multidimensionalidad. En la sección número 5, técnicas para trabajar los sueños, otro tipo de sueños, sueños por cumplir. Y después, la última reunión que vamos a tener son los conceptos finales sobre los sueños, para ver ustedes con qué se quedaron, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y si tienen alguna duda, después la despedida, y gracias, ¿no? Eso va a ser más o menos el desarrollo del curso. Y acá está el índice general, que lo voy a leer rapidito, un poquito más, pueden sacar alguna foto si quieren, o tomar un print de pantalla, para que tengan todos los temas, para que sea un poquito más específico. En la sección 1, que es la de hoy, vamos a hacer una introducción general a qué pasa en nuestra mente cuando soñamos, o cuánto necesitamos dormir o no. Los sueños del sapo es el cuento, y un poco de historia. En la sección 2, sueños lúcidos, sueños conscientes, pesadillas, causas de las pesadillas, sueños recurrentes, sueños proféticos y sueños de salud. En la sección 3, hechos reales, evidencias científicas, etapas del sueño, sueños comunes, sueño de desnudez, sueño de muerte, sueño de examen, sueño de caída, sueño de persecución, sueño del fuego, sueño del agua. En la sección 4, recordar los sueños, sugerencias y ejercicios, conexión con la imaginación, conexión con el futuro. Multidimensionalidad de los sueños, y si no sueño, sección 5, técnicas para trabajar los sueños, otras aplicaciones, otro tipo de sueños, la frase de despedida, el contacto para estar en contacto entre nosotros, y gracias. Bueno, entonces, ya que estamos un poquito organizados, vamos a comenzar.
Voy a decir algunas cosas sobre el tema del sueño. Dormir es más importante que comer, porque comer podemos estar un largo tiempo, pero sin dormir nos entorpecemos y hacemos todo mal. Y se ha detectado, miren, que hay más de 100.000 accidentes de tránsito al año por falta de sueño. Durante el proceso del sueño, el organismo en su conjunto se dedica a la reparación para asegurarse de que no hay mutaciones que puedan dar lugar a tumores. ¿Mutaciones de qué? De las células. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que has notado, qué es lo que has sentido cuando pasaste una serie de días durmiendo bien 7 u 8 horas diarias? ¿Qué es lo que notaron en su cuerpo? ¿Y qué notaron en su mente? Ahora bien, generalmente nosotros notamos que estamos mucho mejor, que estamos de buen humor, con buen carácter. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Te vas a quedar sorprendido o sorprendida de alguno de los efectos. Veamos entonces los efectos negativos de la falta de sueño. Acá tenemos 3 efectos que son los que vamos a tratar en el día de hoy. Primero se activa el sistema nervioso simpático, el que es el sistema de alerta del organismo. Y esto produce un desgaste innecesario en el organismo, porque eso baja nuestra eficiencia, baja nuestra productividad y baja también nuestra salud. Durante el sueño se libera además la hormona del crecimiento. Esa hormona se llama GH y sirve para reparar los tejidos dañados. Y 3, tiene que ver con el sistema linfático del cerebro, que no es el linfático, ya lo vamos a aclarar. Es el sistema linfático del cerebro que limpia las proteínas anormales del mecanismo neuronal. Si les hablo muy en difícil, por favor me dicen y se los explico con palabras más simples, pero creo que se entiende. Entonces, les decía al principio que hay unos 100.000 accidentes al año que no son debidos al alcohol, sino a la falta de sueño. Cuando no dormimos lo suficiente, se activa el sistema nervioso simpático, el sistema de alerta, y eso produce un desgaste innecesario en el organismo. ¿Por qué? Porque eso baja nuestra eficiencia, baja nuestra productividad y baja también nuestra salud. Yo sé que hay muchas personas que porque tienen niños pequeños o por el tipo de trabajo o por momentos y compromisos complejos, tanto a nivel personal como profesional, no están durmiendo lo suficiente. Y todos tenemos que entenderlo porque todos en alguna manera hemos vivido esto. De todos modos, con lo que hay que tener mucho cuidado es con intercambiar algo tan importante como es el sueño por una pura distracción, ¿no? Porque sabemos que si nosotros estamos mucho tiempo frente a las pantallas, se bloquea la producción de melatonina, la famosa melatonina. Y entonces no dormimos. O si dormimos, lo hacemos mal. Y al omitir, ¿por qué? Porque al emitir luz azul todas las pantallas, sobre todo las del teléfono, ¿no? El cerebro se confunde. Y aunque necesita descansar, no lo puede hacer. Y entonces se produce como un desfasaje, como algo que no corresponde, y entonces nos empezamos a alterar. Y cuanto más nos alteramos, menos dormimos y más problemas hay. Porque necesitamos entrar en un sueño profundo. Al no entrar en sueño profundo, no soñamos. Y si no soñamos, no podemos superar algunas dificultades o procesar algunos conflictos internos que nos pueden llevar a síntomas no solo psicológicos, no solo mentales, no solo espirituales, sino generalmente físicos también. Porque como les decía, se van a producir emociones negativas y las emociones son físicas, ¿no? Son sustancias químicas que se diseminan por todo el... Tengo que admitir a alguien, que se disemina por todo el organismo y entonces esas sustancias hacen que no se pueda
hacer lo que se tiene que hacer para mejorar nuestra percepción de las cosas. No se pueda trabajar eso. Y si eso no se trabaja, si esas sustancias químicas no se trabajan, terminan cristalizándose. Y cuando se cristalizan, se forman células que no corresponden y terminan formándose tumores, primero síntomas y luego enfermedades como tumores y demás. ¿Se pueden descristalizar? Sí, se puede. ¿Cómo? Mediante la biodescodificación y otras técnicas holísticas que están, que la saben las personas que se ocupan de eso, no los terapeutas. Pero no hay que dejar pasar eso y no hay que permitir que ocurra por no dormir como corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, entretenerse viendo emails o mirando la pantalla del teléfono, las redes sociales durante muchas horas, sobre todo antes de dormir, puede ser muy nocivo en ese reemplazo. Porque, sinceramente, son muy atractivas y a mí también me pasa. ¿Para qué lo voy a negar? Pero bloquean la producción de la melatonina, como les decía, y al emitir esa luz azul, el cerebro se súper confunde. Vamos a pasar entonces a la siguiente placa. Entonces, ¿qué vas a hacer para que el descanso nocturno sea para ti una prioridad? Vayan pensando. Para que no tenga más peso la distracción que tu salud. Porque aquí se trata de la salud. De salud física, de la salud mental, de la salud neuronal. Para que sepas decir no a ciertas cosas que no añaden ningún valor real a tu vida, y entonces que digas sí a algo tan importante como es dormir bien, y como es el sueño. Vamos a continuar. Por eso, lo que me gustaría preguntarte entonces es todo esto. En realidad, todos sabemos que hay ciertos órganos que necesitan descansar. Voy a volver un poquito para atrás porque me apuré con la placa. Les decía que en realidad todos sabemos que hay ciertos órganos que necesitan descansar. Por ejemplo, algo muy fácil, los ojos. Los ojos están demasiado tiempo mirando las pantallas y naturalmente se fatigan y se secan también. Por eso es tan importante mirar por la ventana o a otros lados cuando estamos mucho tiempo trabajando frente a una pantalla. Mirar el techo, mirar la ventana, mirar a alguien que pase o mirar otras cosas. ¿Sí? Y otra recomendación es que si ustedes tienen que leer algo, no lean de la pantalla, porque leer de la pantalla es muy, muy nocivo para los ojos, para la vista y también para el cerebro. Entonces, es importante mirar otras cosas para recuperar los ojos. Y lo mismo pasa con el cerebro. No es verdad que el cerebro puede concentrarse solo 20 minutos, como a veces se dice. Pero sí es verdad que el cerebro necesita una recuperación después de estar unos 90 minutos trabajando con él. Y si a ese nivel de recuperación no se lo estamos dando, le estamos negando la capacidad de seguir adelante, la capacidad de funcionar bien. Y en otras palabras, lo estamos deteriorando. Una de las formas de hacer descansar el cerebro cuando estamos trabajando con pantallas, que es tan nocivo para nuestro cerebro en general y para nuestra percepción visual, es pararnos. Pero a veces pasa que en las oficinas no solamente que parece raro, sino que es como que no te lo permiten, porque si vos estás trabajando sentado a un escritorio y te parás y te empezás a estirar y a mover un poco, te empiezan a mirar como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Por qué? No tiene más trabajo, terminaste y entonces te traen más trabajo para que te sientes y sigas trabajando. Díganme si no es así. Ocurre eso. Pero de todos modos no tenemos que hacer caso a esto y tratar de por lo menos estirarnos. En las redes hay un montón de ejercicios en silla para hacer, ¿no? Como estirar las piernas, levantar un poco, mover los hombros, levantar los brazos, estirar el cuello, como les decía, mirar a diferentes lados para que los músculos de los ojos no estén tan fijos y también se ejerciten, y usar las famosas gotitas
o simplemente té frío o agua con sal también puede ser bueno, o con un poquitito, muy poquito, porque si no les va a arder demasiado, de limón en el agua, pueden ponerlo en un goterito y ponerse esas gotitas que son naturales, y que hace que los ojos lagrimeen. Entonces, al estar húmedos, al estar mojados, esto impide que la pantalla sea tan nociva para nuestros ojos y para nuestro cerebro. ¿Y qué produce cuando nosotros no le hacemos caso a esto? Se produce el famoso estrés. Pero el estrés es algo natural del organismo. Había una de las chicas acá que me decía, cuando recién comenzamos, que ella estudió psicología, no sé si terminó o no, pero que sabe mucho de psicología. Bueno, entonces ella sabrá que el estrés, y si a lo mejor me puede ayudar en esto, el estrés es bueno para el organismo, no es malo. ¿Por qué? Porque es una señal de alerta que da el cerebro para que nosotros paremos de hacer lo que estamos haciendo y le demos el descanso necesario. Justamente para eso existe el estrés. Sin embargo, cuando nosotros por ejemplo, tenemos sueño, nos sentimos cansados, no nos podemos concentrar, nos duelen los ojos, algo pasa, porque siempre nos damos cuenta cuando estamos estresados, ya ahí se pasa un poco de lo que es lo normal. Y entonces, si seguimos trabajando igual, si no le damos bolilla a eso, si no le prestamos atención, lo que puede ocurrir que el estrés se transforme en distrés. Y cuando es distrés, ya no es bueno para nada, porque ya está fuera de los parámetros normales de lo que es el estrés. Y entonces lo que antes nos servía de alerta para que nosotros cambiásemos, nos pasa como al señor de abajo del dibujito ahí, que se nos explota la cabeza y entonces empezamos a sentirnos mal y a decir cosas y a estar nerviosos, y entonces la gente nos mira como diciendo, ¿y a este qué le pasa? Y le pasa que tiene distrés, eso le está pasando. Vuelvo a repetir, estamos equivocados cuando pensamos que el estrés es malo, pero no siempre lo es. Veamos, el estrés es buenísimo cuando se activa por las razones adecuadas, en la intensidad adecuada y durante el tiempo adecuado. Sin embargo, si el mecanismo del estrés se activa cuando no corresponde, con la intensidad que no corresponde y durante el tiempo que no corresponde, pues obviamente ya no va a ser ni favorable ni adecuado. Por lo tanto, ya no se trata de acabar con el estrés, porque no podríamos vivir sin los mecanismos estos de alerta, sino más bien de lo que se trata es de entender qué nos está pasando y qué papel tiene el estrés, que es bueno cuando lo tiene, y cuando no está también, qué es lo que puede haber de malo. Esto que estoy haciendo es toda una introducción para que después entiendan lo que sigue, ¿no? ¿Y por qué es tan importante dormir 7 u 8 horas diarias? El sueño es uno de los procesos más complejos que existen en la biología, más finos, más delicados y más precisos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el sueño? En el sueño se produce la liberación de una hormona que se llama, como les dije hoy, melatonina. Esta hormona, activa, como ya dije, genes nocturnos, activa genes nocturnos, como por ejemplo el PER1, el PER2 y el PER3. Estos genes evitan que haya mutaciones y que transformen a las células normales en células malignas. Miren ustedes cuán importante es dormir bien y tener un sueño profundo y lúcido. En segundo lugar, durante el sueño se libera también la hormona del crecimiento que se llama GH. Voy a cambiar la placa. ¿Qué es lo que hace la GH? La GH activa el sistema inmune, ¿sí? Y se llama la hormona del crecimiento. ¿Qué hace esta hormona? Repara los tejidos. Y bueno, los adultos que estamos en este curso me van a decir, bueno, pero Irma, yo ya no crezco más físicamente, ¿para qué quiero esa hormona? Es verdad, porque los niños que duermen poco, escuchen bien,
Lo normal también es que crezcan poco. Repito, los niños que duermen poco, crecen poco o no tienen el desarrollo cerebral adecuado. Pero además en el adulto la hormona GH tiene una función muy importante, que es la de reparar los tejidos, de mejorar la salud de los tejidos. Es decir, el sistema inmune, que es el sistema de defensa de nuestro organismo, se pone a patrullar intentando encontrar cualquier bacteria, cualquier virus para destruirlo. Y esto es la reparación que el cuerpo necesita para poder seguir funcionando bien. ¿Y qué pasa? Dicho de otro modo, si no dormimos lo suficiente y no dormimos bien, la GH no se libera de forma adecuada. Y si no se libera de forma adecuada, pasa todo esto que les termino de contar. Y aquí llegamos al tercer punto que les había leído hoy en resumen, que es algo que tiene que ver con el sistema que hay en el cerebro, uno de los sistemas que se llama sistema linfático. Ojo, no confundan, no es el linfático, sino que es linfático. ¿Esto qué hace? Hace que se produzca algo que se llama beta-mieloide o proteína tau, y que son proteínas anormales como secuencia del metabolismo neuronal. Este sistema linfático se dedica a limpiar esas proteínas. Ustedes imagínense a alguien con una escobita en el cerebro, ¿no? El señor que tiene la escobita en el cerebro o la señora es el sistema linfático, los dos juntos. Tienen la escobita y van limpiando. ¿Qué es lo que limpian? Todas esas proteínas anormales que se producen cuando estamos con estrés, cuando estamos muy cansados, cuando estamos, ¿vieron cuando dicen me hierve la cabeza? Es verdad, porque se calienta todo el cerebro porque no puede reducir todo eso químico que se está produciendo. En este caso, lo que se producen casi continuamente, la mielitis es como una membrana que recubre las conexiones del cerebro. Entonces, cuando eso se llena de estas proteínas anormales, que se llaman proteínas tau, como consecuencia de este metabolismo neuronal, cuando no se va eso, cuando no se limpia, entonces empiezan a producir enfermedades neurovegetativas, como por ejemplo el Alzheimer, como por ejemplo el Parkinson y otras de ese tipo, ¿no? Todos los problemas neuronales empiezan desde allí. Miren, ustedes pueden imaginarse que están esos seres humanos ahí con la escobita, limpiando, y todo ese sistema es como si fuera un sistema de desagüe que va limpiando las porquerías, perdón por la palabra, pero es así, que se han producido en el encéfalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Soy clara? Díganme si no soy clara, para poder... me saco los anteojos porque los uso para leer de cerca, pero no son para leer de lejos, ¿no? Bueno, estoy mirando a ver si hay algo que me preguntan o algo. Si tienen algo para preguntar, por favor me dicen. O me lo escriben o me lo preguntan después, mejor, sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando el cerebro no se limpia? Bueno, como les decía recién, cuando no se realiza esa limpieza, comienzan a ocurrir las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, etc. O sea, hablamos de enfermedades, gente, que son muy, muy complejas y que nadie sabe en realidad exactamente en la actualidad cuál es el origen de estas enfermedades. Se estudian, pero no se sabe muy bien. Lo que sí sabemos es que la falta de sueño puede favorecer estas enfermedades. Porque si no dormimos lo suficiente, el cerebro no puede hacer todo este trabajo que les conté recién, y entonces toda esa porquería, digamos así, toda esa suciedad queda allí, y eso es lo que después nos enferma. Importante, ¿no? Esto, como ven, no es una broma, porque actualmente tenemos, miren,
aproximadamente 35 millones de personas que sufren de Alzheimer. Y se calcula que para el año 2050, escuchen bien, habrá 115 millones de personas con esta enfermedad. Yo recuerdo que hace unos años no se hablaba tanto de esto. Está bien, a veces no se contaba, pero no se hablaba tanto. Y ahora cada vez escucho más personas que tienen este problema. Una de las causas es que no se trabaja el cerebro, por eso hay que estudiar, yo sigo estudiando por las dudas, hay que hacer trabajar, hay que mover el cerebro. Pero además, todo esto de no dormir, de dormir pocas horas, el cansancio es acumulativo. Y si uno no duerme la cantidad de horas suficientes, terminan produciéndose este tipo de cosas. Y después, cuando ya las tenemos, ya es bastante tarde para volver atrás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad o de varias enfermedades que se desarrollan a lo largo de muchísimos años. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar muy bien el tiempo que dormimos. Y a veces esas pesadillas y esos sueños que tenemos se producen justamente por esto. No siempre tiene una base emocional. A veces se produce porque no... esos sueños que son feos se producen a veces porque nuestro cerebro no está trabajando como corresponde. Muchas veces ocurre eso. Una de las cosas que yo digo siempre que hay que anotar lo que soñamos. Ahora bien, a veces no lo recordamos, no importa. Igual el sueño va trabajando en nuestras emociones. Pero es bueno tener un cuadernito en la mesa de luz o abajo de la almohada e ir anotando, aunque sea anoten medio dormidos, un dibujito, una raya, una palabra, lo que sea que los haga acordar del sueño después cuando se despierten del todo, porque lo que nos acordamos de lo que soñamos, y soñamos varias veces por noche siempre, 4, 5, 6 como mínimo, lo que nos acordamos es desde que nos empezamos a despertar hasta que nos despertamos del todo. ¿Y saben cuánto dura eso? De 4 a 7 segundos. Entonces, si anotamos algo que después nos sea de disparador, nos sirva de disparador para acordarnos que soñamos, podemos analizar el sueño y ver qué está pasando en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Pasa que como tenemos la sensación de que no somos conscientes de ese tiempo, lo que pensamos es que dormir es una pérdida de horas. Es muy famoso esto, ¿no? Por eso, cuando una persona muy brillante, muy reconocida, que anda bien en los negocios, dice, si te quitas una hora de sueño, tendrás una más para triunfar. Está diciendo una barbaridad, por todo esto que le termino de explicar. Seamos claros, no es que está diciendo una tontería, es una barbaridad, una real barbaridad. Lo es porque hoy en día, con todo lo que se conoce de neurociencias, y entre las neurociencias todo lo que se conoce del proceso del sueño, hace que eso nunca tenga un asidero confiable. Tenemos que dormir las horas que tenemos que dormir. Y si nos tomamos unos 20 minutos, de 20 a 40 minutos de siesta, no las 2 horas que me gustaría dormir a mí, pero de 20 a 40 minutos de siesta por día, en cualquier momento de la tarde, incluso por ahí antes del mediodía, si nos levantamos temprano, hace que nuestro cerebro se acomode. ¿Sí? ¿Vieron como cuando uno pasa por una zaranda y se acomoda, por ejemplo, semillitas o lo que fuese? Lo mismo pasa con todos los químicos que segrega el cerebro, para hacérselo fácil. Si tú te quitas horas de sueño y crees que te estás acostumbrando, crees que es más eficaz, te estás mintiendo a ti mismo. No es así, no es así. Y no solo que no es así, sino que además está produciéndose un deterioro muy sutil y despacio en el organismo, del cual ahora no eres consciente, pero que se puede explicar mucho más adelante. Y a nivel profundo, ¿dónde considero yo que está la raíz del problema? Fíjense el dibujito, ¿no?
Creo que no hay mucho para decir mirando ese dibujo. A nivel profundo, ¿dónde considero yo que está la raíz del problema? Para mí, está en que ninguno se siente lo suficientemente valioso, es cuando la autoestima no está a la altura que corresponde. ¿Por qué? Porque si nuestra autoestima, nuestro valor que nos damos es el correcto, yo no necesito hacer tantas cosas para aparentar o para demostrar, sería la palabra correcta, que valgo. Porque cada uno es como es y el valor está en el ser, está en la esencia del ser, no está en lo que yo muestro. Primero hay que ser para después hacer y por último tener. Si lo hacemos al revés o empezamos por el medio, nunca vamos a lograr lo que queremos lograr. Y entonces se piensa que si trabajamos más horas y dormimos menos horas, estaremos mejor. O que quedamos mal ante los demás si nos dormimos una siesta. No. A mí, por lo menos personalmente a mí, no me importa quedar mal ante los demás y que piensen que yo soy una floja si eso me sirve a mí para que mi cerebro esté bien. Y sí, yo creo que la gente que les pasa eso es porque no se siente, entre comillas, suficiente. ¿Sí? Entonces hacemos un montón de cosas para tener un montón de prestigio, un montón de dinero, un montón de estatus y ser alguien importante. Pero esto no es así, porque tú ya eres en esencia quien tienes que ser. Y los vacíos del ser no se rellenan, como les decía recién, con el tener. Ser, después hacer, para tener. Es como una enfermedad social esto de no dormir, porque pone todo el peso en el tener y no en el ser. El ser se derrumba si no dormimos y no recuperamos lo que hicimos durante el día. Y nos cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque es muy, qué sé yo, contraintuitivo. En realidad, tenemos una desviación en la percepción de la realidad y entonces tenemos un enorme sufrimiento. Porque nosotros no tenemos un problema de tiempo. No es que no nos alcance el tiempo. Lo que nosotros tenemos es un problema de, adivinen de qué, de prioridades. Nosotros tenemos un problema de prioridades. Y vamos a ver ahora qué pasa con las neuronas en todo esto. Inicialmente se consideraba que las neuronas, dada su increíble complejidad, no se podían reproducir. ¿Y qué es lo que se ha descubierto? Que es verdad, las neuronas no se pueden reproducir. Sin embargo, sí se forman nuevas neuronas. O sea, no se reproducen ellas mismas. Cuando se mueren, se mueren. Pero también tenemos la capacidad de hacer nacer, digamos así, de alguna forma, nuevas neuronas en el cerebro humano. Incluso en el cerebro de una persona adulta como yo o como cualquiera de ustedes. Pero eso viene de otro lado, no es que las neuronas se reproducen, nacen nuevas. Este descubrimiento que se hizo por casualidad, buscando otras cosas, tiene una relevancia enorme, porque nos ha hecho ver que el cerebro tiene una plasticidad que, aunque sea el del adulto, ni nos imaginábamos. ¿Y de dónde salen estas neuronas entonces, si ellas mismas no se reproducen? Bueno, salen de las llamadas células madre, que están localizadas en las cavidades cerebrales, que al igual que las cavidades del corazón se llaman ventrículos. Nada más que en vez de ser ventrículos del corazón, son ventrículos cerebrales. Lo que pasa es que estas células madre empiezan a emigrar y desarrollan la morfología, es decir, la forma, y la fisiología, es decir, la función, la forma y la función de una neurona. Empiezan a conectarse con otras neuronas, ¿sí? Y empiezan a formar nuevos circuitos, desarrollan nuevos receptores en su membrana y, como descubrió el genial Ramón y Cajal, forman espinas dendríticas. ¿Sí? Ahí tienen ustedes las dendritas, forman como unas espinitas dendríticas para que otras neuronas se conecten con ellas. Y esto que está en el dibujito y esto que les termino de explicar
es lo que se llama neuroplasticidad. Traducido, las neuronas son plásticas, es decir, tienen una plasticidad, se pueden mover, se pueden, nacen, se reproducen, se mueren, son células como cualquier otra célula, son un organismo propio en sí mismo, y cuando se mueren, pero se pueden reemplazar por nuevas neuronas. Por eso a veces, cuando se mueren neuronas por adicciones a las drogas o por adicciones al alcohol, etcétera, etcétera, que también sería considerado una droga, no se reproducen esas neuronas, pero sí se puede hacer si se cambia la forma de pensar, la forma de actuar, las emociones, se pueden pueden nacer otras neuronas para reemplazar a esas. Y cuando esas neuronas nacen nuevas y se reemplazan, a veces dice, bueno, pero porque se drogaba, qué sé yo, no se acuerda de nada de lo que hizo antes. Y no, a lo mejor no se acuerda porque esas neuronas se murieron y nacieron otras nuevas. Pero a veces estas nuevas neuronas son mejores que las anteriores, ¿no? Pero claro, el tratamiento es muy importante y no es fácil de hacerlo. Tiene que ser hecho por personas especializadas. Pero nos da, sí, una gran esperanza en todo esto. Ahora, ¿qué relevancia tiene todo esto para hablar de los sueños? Una relevancia enorme, porque uno de los centros más activos del cerebro se llaman hipocampos, porque tienen la formita, están aquí, atrás de los parietales, y tienen la formita del caballito de mar, del famoso hipocampo, ¿no? Entonces, uno de los centros más activos del cerebro son los hipocampos, que son aquella parte del cerebro que reciclan los recuerdos y permiten reinventar a la persona. Movemos los hipocampos, reciclamos los recuerdos. Así que miren, para mí, todo esto es una razón más que suficiente y con mucho peso como para que cuidemos esas horas de sueño que necesitamos para recuperarnos y reacomodar nuestro inconsciente a través de los sueños. Pero al final, los sueños, como dije al principio, sueños son, y soñar no cuesta nada. Entonces, terminada esta partecita de aquí, después vamos a charlar, anoten todas las preguntas que tengan, que puede que haya algunas. Vamos a ir a algo más entretenido, que es los sueños del sapo. Los sueños del sapo. El cuentito, a ver que lo tenía por aquí, lo estoy buscando, el cuentito de los sueños del sapo. Bueno, resulta que había una vez un sapo que no le gustaba la vida que tenía, porque estaba siempre ahí dando vueltas alrededor de un charco, y sí, tenía lindo paisaje, el cielo era muy azul, y él se miraba a veces reflejado en el agua del charquito y decía, qué lindo que soy un gran sapo, pero estaba aburrido. Entonces se decía, un día dijo, estoy cansado de esta vida tan aburrida, siempre cerca del charco, sin ninguna emoción. Así que esta noche voy a soñar que soy un árbol. Y a los saltitos llegó a la puerta de su cuevita. Estaba feliz. ¿Por qué? Porque se había decidido a soñar que sería un árbol esa noche. Y todavía andaba el sol girando en la vereda del molino, cuando el sapo estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Miren, más de 100 sapos vinieron de todos los charcos vecinos y lo escucharon. Y él, muy orgulloso, se paró adelante y dijo, anoche fui árbol. Un álamo, dijo. Estaba cerca de unos paraísos y tenía nidos de pájaros sobre mis ramas. Tenía raíces hondas y muchos brazos como alas.
pero no podía volar. Yo era un tronco delgado y alto que subía, porque era un álamo. Creí que caminaba, pero no. Era solo el viento de otoño que se iba llevando mis hojas. Creí que lloraba, pero no. Solo era la lluvia que caía sobre mí, mojándome y deslizándose por mi cuerpo delgado y alto. Yo siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me podía mover, aunque era muy bello. No me gustó ser árbol. Pegó media vueltita y se fue, dejando a todos con la boca abierta y asombrados hacia nosotros. Llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga, porque había mucho sol. Pensó y pensó. Y luego esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy río. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos esta vez formaron rueda para oírlo. Y él dijo, fue río anoche. A ambos lados, lejos, tenía las riberas. Podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto del río, en el mismo muelle, la misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Y descubrí que los barcos no solo llevan a los que se van, sino que también llevan a los que se quedan. Descubrí que el río es agua que está quieta, y que es la espuma la que se mueve, es la espuma la que anda. También vi que el río siempre está callado, porque miren, no es él el que habla, no, sino que los que hablan son los que van sobre él. El río es un largo silencio que busca orillas, como dice la canción, que busca la tierra para descansar. Y la música del río cabe en las manos de un niño, sube y baja por las espirales de un caracol. Se había puesto romántico el sapo. Fue una lástima. No vi ni una sola sirena. Después me dijeron que para ver sirenas tengo que ir al mar, pero yo no sabía. Solo vi peces, nada más que peces. Por lo tanto, no cubrió mis expectativas. No me gustó ser río. Y el sapo se fue. Volvió a la huerta y descansó entre 4 palitos que señalaban los límites del perejil. Y esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy un caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo orgulloso el sapo. Un hermoso caballo muy brioso, tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano y toda la pampa bajo el látigo. Oí el látigo y el latido del corazón del hombre que me castigaba. Ay, me dolía. Pero a él no parecía importarle, solo quería salvarse él mismo. Solo quería salvarse él mismo. Después, cuando nos detuvimos, bebí agua en un arroyo y vi mis ojos de caballo en el agua. Después me ataron a un poste y más tarde vi una estrella grande en el cielo. Y me dormí allí, atado a ese poste, con la estrella que me iluminaba. Hasta que se nubló. Pero después la nube se fue y me despertó el sol. Y un pájaro se posó sobre mi lomo. Pero no. No me gustó ser caballo. Y así fue que otra noche soñó que era viento y al día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Después soñó que era una luciérnaga y cuando vinieron a preguntarle, él dijo, no me gustó ser luciérnaga tampoco. Y otro día soñó que era nube y dijo, no me gustó ser nube. Y ya se estaba poniendo de mal humor. Pero una mañana los sapos lo vieron muy feliz a Mr. Sapo. Muy feliz. Estaba a la orilla del agua, contento. Miren la sonrisa que tenía. Re contento estaba. Y entonces le preguntaron,
Hola, Mr. Sapo, ¿por qué estás tan contento? Y el sapo les respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. ¿Así? ¿Qué soñaste? Le preguntaron los otros sapos. Soñé que era sapo y por fin encontré mi propia identidad. Soñé que era sapo y al fin encontré mi propia identidad. Perdón, el cuento me hizo secar la garganta. Cuando uno encuentra quién debe ser, cuando uno encuentra su propósito en la vida, cuando uno puede hacer el sueño de su vida realidad, cuando pasa eso, cuando uno es uno mismo y encuentra la esencia de su ser, recién ahí va a ser feliz. Y colorín colorado, este cuentito de introducción se ha terminado. Entonces, volviendo al índice, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, volviendo al índice, entonces les decía, tenemos la presentación, que ya la hice recién. Acá alguien me dice que toda la vida se sintió mal porque nunca logró ser madrugadora, porque le dan prioridad al TNA. Así, eso ocurre mucho. Pero eso no es así, como ya lo dije. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, ya hicimos la presentación, espero que les haya sido útil esto, y les conté el cuento de los sueños del sapo, que es uno de los cuentos que a mí más me gusta en la vida. Me los contó un amigo que se llama Walter Villarreal, y la verdad es que me encantó. Y desde entonces siempre lo tengo en mi memoria, ¿no? Ser quien uno debe ser. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los sueños, lo que soñamos, y un poco de la historia, para entender por qué nosotros trabajamos con los sueños de la manera que trabajamos, por qué le damos o no les damos importancia o por qué no nos acordamos. Vamos a ver un poco de historia, qué pasaba con los sueños en las épocas griega y romana, qué pasó con los sueños en la Biblia, también habla de los sueños, la Biblia también habla de los sueños. Hay sueños para diagnóstico, para medicina de espíritu y alma, qué pasa en la China con los sueños, en Europa, en Transilvania, cómo tomaban las tribus indígenas a los sueños, y qué pasó después a fines del siglo XVIII y un poquito hasta la actualidad. No se asusten porque esto es rápido, es cortito, pero está bueno para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Bueno, la historia de la interpretación de los sueños data de los años 3000 a 4000 antes de Jesucristo. Miren, estas interpretaciones y el significado de sueños dados se documentaron los primeros de todos en tabletas de arcilla. Se dice que las personas de sociedades primitivas, hace muchísimos años, eran incapaces de distinguir entre la realidad y el mundo de los sueños. Porque la gente, los primitivos seres humanos, soñaban, pero no sabían si lo que soñaban era de verdad o no era de verdad. No sé qué piensan ustedes, ¿lo que soñamos es realidad o no? Porque la realidad, ¿existe o está solo en nuestra mente? Ah, qué pregunta, ¿no? Bueno, es para que lo vayan pensando, para que se vaya abriendo la conciencia y veamos que los sueños son mucho más importantes de lo que nosotros pensamos. Ellos no solamente veían el mundo de los sueños como una extensión de la realidad, sino que también para ellos el reino de los sueños era un mundo muy, muy poderoso. Y pasamos entonces a los griegos y a los romanos. En las épocas griega y romana, los intérpretes de los sueños acompañaban a líderes militares en las batallas. Eran muy bien pagos y les decían a los líderes, a los jefes, qué era lo que iba a pasar, qué decisiones debía tomar, qué es lo que debía hacer. Porque cuando
el líder o el jefe del ejército soñaba, o el faraón o quien sea que soñara, que estaba a cargo del ejército, le contaba los sueños a este intérprete, que era considerado una persona muy respetada en la sociedad de ese entonces, y interpretaban los sueños y después actuaban de acuerdo al consejo y la interpretación de este señor, que era como un mago intérprete. Así que miren la importancia que les daban, ¿no? En las épocas griega y romana, entonces, los intérpretes de sueños acompañaban a líderes militares en las batallas. Los sueños eran sumamente importantes y frecuentemente vistos como los mensajes de los dioses. Los sueños eran siempre tratados en un contexto religioso. Puede ser dentro de la mitología griega o romana, pero era un contexto religioso. Tanto es así que también en Egipto los sacerdotes eran quienes actuaban como intérpretes de sueños. Los egipcios registraron sus sueños en jeroglíficos. ¿Vieron que son esas escrituras con dibujitos que hacían los egipcios? Bueno, ellos registraban ahí los sueños. A las personas que tenían sueños que eran particularmente vívidos e importantes, se las creía bendecidas y eran consideradas especiales. Aquellos que tenían el don para interpretar los sueños, como les dije recién, eran muy solicitados y tratados con mucho respeto y mucha admiración. Eso se fue perdiendo con el tiempo también, ¿no? En la Biblia también se habla de los sueños. Miren, en la Biblia hay cerca de 700 menciones de sueños. El sueño aparece como una de las formas elegidas por Dios para transmitir su palabra a algunos de sus hijos mortales. Los que han leído la Biblia se deben acordar de algunos, después vamos a ver algunos ejemplos. Para tomar un ejemplo, en el libro de Génesis se nos cuenta que al anochecer cayó sobre Abraham un profundo sueño y fue envuelto en una oscuridad terrorífica. Entonces Dios le comunicó a Abraham lo que ocurría con sus descendientes, lo que ocurriría con sus descendientes hasta la 4ª generación. Y Abraham actuó de acuerdo a eso que Dios le dijo a través de los sueños y se lo fueron contando de generación en generación. Es decir, si miramos retrospectivamente a estas culturas ancestrales, las personas siempre han tenido en realidad, pero nosotros también somos personas, una inclinación muy grande a interpretar los sueños. Los sueños también tenían calidad de proféticos. ¿Qué significa? Los sueños proféticos nos decían lo que iba a pasar en el futuro en nuestra vida, o nos advertían si algo malo ya estaba pasando. Frecuentemente se buscaban en los sueños señales de advertencia y de consejo. Era un oráculo o un augurio de los espíritus, bien sea el mensaje de una deidad, o sea, de un dios, de algún antepasado, o incluso, para el lado malo, de trabajos de demonios. Había de todo. Incluso dictaron acciones de líderes políticos y líderes militares importantes. Los sueños también servían de diagnóstico, servían de medicina y trabajaban con el espíritu y el alma. Además, los sueños ayudaron en el diagnóstico de aquellos que practicaban distintas formas de medicina. La medicina en ese entonces era bastante más intangible que ahora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eran una pista vital de los sanadores para saber cuál era la enfermedad del soñador, y usaban muy seriamente esto para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en muchos casos había templos de soñadores o templos para el alma. ¿Qué hacían cuando el médico, que generalmente era la casa del médico que transformaba su casa en una especie de templo, o bien tenía un templo cerca? El médico de esa época lo que hacía era llevar a la persona con una enfermedad a su casa, o a esa casa que tenía especialmente ese templo para tal fin, y los dejaba durmiendo allí, los dejaba dormir allí.
y la persona soñaba. Lo que soñaba esa persona se lo contaba al otro día al médico, al sanador, y él diagnosticaba la enfermedad que tenía de acuerdo a los sueños que había tenido, tanto el soñador como él mismo, muchas veces. Y recetaba también a partir de ahí, ¿no? Eran una pista vital de los sanadores para saber cuál era la enfermedad del soñador y se usaban muy seriamente para hacer un diagnóstico, no es que esto se tomaba en broma. La gente en las antiguas Grecia y China buscaban en sus sueños pistas para decidir sus actuaciones importantes. Es más, el mundo de los sueños puede verse como un lugar real al cual el espíritu y el alma van cada noche a visitar. Eso es como decir el cielo y el infierno, etc. Son mundos de sueños, ¿no? Y el mundo de los sueños actualmente también se considera como que es como un mundo aparte, como es algo, como un mundo en el cosmos, en el universo, al cual el alma va a visitar cuando sale del cuerpo en los sueños cada noche. Y bueno, vamos a ver en otros lados, un poco más rapidito entonces, qué pasaba, continuando con la historia, en China y en otros lugares, ¿no? Como en China, en Grecia, en Transilvania, etcétera, etcétera, ¿no? En las tribus indígenas. A finales del siglo, bueno, no, antes de eso. A ver. Acá estamos. Bueno, los chinos pensaban que el alma dejaba los cuerpos para ir a este mundo de los sueños. Pero si eran despertados repentinamente, como les decía recién, dejaban el cuerpo. Pero si la persona era despertada repentinamente, el alma podría fracasar al volver y se quedaría siempre allí. Y entonces la persona se transformaba en un tonto o en alguien que andaba deambulando y tenía problemas mentales. Otra de las cosas que también se dice que cuando hay sonámbulos en la familia, si uno los despierta, también puede pasar eso, que el alma se quede en otro lado porque no tiene tiempo de volver al cuerpo. Son todas creencias y pensamientos. En algunas partes de Europa, como Transilvania, se cuidaba de mantener cerradas las bocas de los niños para que el alma, que tiene algo de pájaro, no pudiera salir del cuerpo de la criatura. Cuando alguien moría, se desaconsejaba dormir cerca del muerto, para que su alma no se reencarnara en el cuerpo de uno mientras estaba dormido, para poder comunicarse con sus seres queridos. Porque ahora uno puede ser medium y se considera como que es una virtud, como que es un don. Pero en esa época el ser medium era considerado como una desgracia porque era como perder el alma propia para que otra alma se apoderara de su cuerpo. Así que miren, las tribus indígenas americanas, como los incas y los mayas en Sudamérica, los mayas en México, veían a los sueños como una forma de visitar y de conversar con sus ancestros. Y yo sigo creyendo que sigue pasando eso, que a veces la gente que ya está en otro plano se comunica con nosotros a través de los sueños. Hay varias formas de comunicarse, ¿no? Pero una de ellas es a través de los sueños. Y ya terminando, vamos a ver que a finales del siglo XVIII, en los años 1700, los sueños perdieron importancia y no se les daba significado alguno. Así como eran tan importantes en una época, en otra época vino todo el cientificismo, todo era científico, el espíritu no existía, era todo físico, si no era físico y visto en la realidad no tenía importancia, y entonces se pensaba que los sueños eran una pavada, que pasaba porque pasaba y no se les daba significado al mundo. Es más, se decía que cuando una persona tenía pesadillas era solamente, puede ocurrir también por eso, pero que era solamente porque había comido mucho, porque tenía una indigestión, porque tenía un asiento de estómago, se le decía en esa época, y que no pasaba nada, era por eso que soñaba mal. Era por eso que soñaba mal y nada más.
Eso pasaba a finales del siglo XVIII, perdieron todo el significado y toda la importancia. Pero más tarde, en el siglo XIX, ya en los años 1800 hasta 1900, Sigmund Freud revivió la importancia de los sueños. Freud lo deben conocer casi todos, calculo yo, por lo menos los habrán oído nombrar alguna vez, que fue un psiquiatra, un psicólogo y un psiquiatra muy famoso, que, bueno, una de las características de Freud era que todo se lo atribuía a la parte sexual de la persona, ¿no? Y él le revivió mucho la importancia de los sueños, revolucionando el estudio de los mismos para esa época. Después se fueron viendo que algunas de las cosas realmente sentaron vasos importantes para la psicología moderna y la psiquiatría actual, pero que otras fueron reemplazadas por otras teorías más novedosas o que se realizaron de acuerdo a otros estudios. Y bueno, aquí terminamos entonces toda esta primera parte del día de hoy, que ahora vamos a pasar a las preguntas, a ver si alguien quiere, hay algo que no entendió, que yo no fui clara al explicarlo, lo explicamos de nuevo, de la primera parte y de la segunda. Y en esta sección número 2, el próximo lunes, vamos a ver estos temas. ¿Sueños lúcidos o sueños conscientes? Los sueños lúcidos versus los sueños conscientes. Técnica simple para estimular sueños lúcidos. Las pesadillas como consecuencia de problemas y traumas, causas de las pesadillas. Sueños recurrentes, sueños recurrentes bonitos, sugerencias para superar los sueños recurrentes feos, sueños proféticos en la Biblia y sueños proféticos de salud. Eso es lo que vamos a ver el próximo lunes. En el día de hoy, yo terminé con los temas del día de hoy, pero si ustedes quieren, lo que podemos hacer es comenzar con las preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono, vieron que tienen como una rayita, tocan ahí el micrófono y se abre como para que ustedes puedan preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Hay algo que no fui clara? ¿Que les gustó más? Hola Irma, buenas noches. Hola Ceci. Mirá, yo creo que fue muy claro el tema. De información creo que, bueno, es concisa. Sí es cierto que a lo largo de la historia, bueno, los sueños han sido considerados de tantas formas. Me gustaría hacerte una pregunta de un tema que no se mencionó, a ver si es que quizás me la podés responder o no. A mí me pasa mucho que, bueno, no tengo problemas para conciliar el sueño en general, pero sí me pasa que por ahí cuando me despierto, muchas veces me despierto temprano, y en lugar de quedarme trasnochando y no dormir, me despierto temprano y lo primero que agarro es el celular y no sigo durmiendo las horas que debería dormir y lo siento en el cuerpo, siento deseos de seguir durmiendo, pero sin embargo me supera el ponerme a mirar cosas, información, videos, redes, etcétera, bueno, y después me siento como exhausta, ¿no? Eso también lo considero perjudicial, debería considerarlo perjudicial, digo. Sí, porque es lo que te pasa es que ya estás casi en el síndrome del burnt out. El burnt out es el síndrome del quemado, digamos, ¿no? Cuando uno se pasa de cansancio cerebral y de mucho estrés, mucho distrés sería, como les expliqué en su momento, el cerebro comienza a tener sus defensas propias o como que tiene adicciones. El teléfono provoca una adicción, y es una adicción sobre todo también de los ojos a la luz azul, como les explicaba hoy. Y eso hace que produzcan distintos
distintas, ¿cómo les puedo decir? Como interconexiones erróneas en el cerebro, y entonces, aunque estés durmiendo bien, generalmente, bueno, no se duerme muy bien, se duerme muy superficialmente, y al despertarte, ¿qué es lo que busca el cerebro? Tener más de eso que le falta, que es esa luz azul que confunde, porque de lo contrario tendría que fabricar melatonina, y la melatonina no se fabrica justamente, es como una rueda, ¿no? Que es lo primero, el huevo o la gallina y aparecida. ¿Se entiende? ¿Soy claro? O a lo mejor hice mucho lío al Sí. explicar. No, sí se entiende. Entonces, ¿cuál Se es la entiende. solución? Primero, dejar de mirar, a mí también me cuesta mucho, lo confieso, pero hay que dejar de mirar las pantallas y el teléfono a partir de las 10 de la noche, depende de la hora que te acuestes. Sería 1 hora, Sí. 1 hora y media, si es posible 2, antes de irse a dormir. No es tanto mirar televisión y eso, porque la televisión está más lejos, salvo que estés así Sí, con la pantalla. Pero el sí, teléfono es muy perjudicial para el cerebro. La luz del teléfono, sobre todo de noche, porque es todo luz artificial. sí, Por eso nunca en el dormitorio, por ejemplo, miren el teléfono sin prender una luz, porque claro. esto puede hacer un mal terrible. Siempre tiene que ser con una luz, aunque sea artificial, si no es natural, pero nunca la luz del teléfono solo. Pero eso sería una de las cosas que podrías hacer para solucionarlo, y después no tenerlo en la mesa de luz al teléfono, tenerlo en el living, en el comedor. Una amiga mía lo ponía abajo de la cama, en el medio de la cama, porque si lo ponía cerca también lo sacaba. Entonces no podía tomarlo cuando se despertaba. Eso hacía. Así que alguna de estas soluciones por ahí te vendrían bien, Cecilia, hasta que el cerebro vas a sufrir un poco, pero hasta que el cerebro se desacostumbre a esa adicción. Ay, sí, es como una abstinencia. Me ocurre que por ahí me despierto y ya empiezo a pensar en todas las cosas que tengo que hacer, en todo lo que tengo pendiente, en lo que procrastiné, en lo que me depara el día, y bueno, es como que me paso de rosca, y entonces ya lo primero que hago es agarrar el teléfono. Y cuando me quiero acordar pasan 2 horas y es como que el cuerpo me pide Inspiración, seguir claro, una durmiendo y adicción, no. como te decía, es una inspiración profunda, respiramos, una buena ducha caliente, y no miramos el cerebro hasta que terminamos de desayunar, por ejemplo. Sé que cuesta, Claro. todo nos cuesta, pero el cerebro está primero, porque después, como les decía, estas enfermedades cerebrales como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, se producen después de muchos años, y cuando uno se da cuenta ya después es tarde. Se pueden detener, pero si hacemos un trabajo muy consciente. ¿Alguna otra Claro, ya se paga pregunta? otro precio. Gracias, Ceci. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Acá alguien dice ejercicio, una buena dieta. Sí, por supuesto. Las dietas son muy importantes. Si nosotros comemos muchas grasas, comemos demasiada carne y pocas verduras, por ejemplo, el cerebro se deterioran todas las conexiones cerebrales, y bueno, hay problemas de hipertensión arterial, de los triglicéridos altos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las dietas son importantes, el ejercicio es muy importante. El ejercicio es muy importante, como les decía, aunque sea caminar un poco antes de irse a dormir, al levantarse, hacer un poco de ejercicio, aunque sea simple, pero es activar las redes neuronales. Hay que ponerlo en funcionamiento, es un músculo el cerebro como cualquier otro, ¿no? Jessica, ¿alguna preguntita? No, ninguna, me encantó, me quedé como con ganas de la segunda clase. Hace rato que quería investigar sobre ese tema y no tenía info, así que nada, me quedé con muchas ganas de seguir. Bueno, Pero sí, todo lo muy claro, vamos a hacer el todo muy lunes próximo. claro y súper Sí. instructivo. De todos modos, como yo les digo siempre a mis consultantes, el inconsciente tarda unos cuantos días en irse abriendo, y vos a eso ya quizás lo debes saber también, y entonces se van abriendo, nos van cayendo las fichas, para decirlo en criollo, nos van cayendo o nos vamos dando cuenta de algunas cosas.
lo inconsciente va cayendo a la conciencia, primero al subconsciente y después a la conciencia, y nos vamos dando cuenta de algunas cosas que no nos dábamos cuenta. Dice, por esto me pasa esto, ¿no? También yo lo veo como puertas. ¿cómo? Parte de mis ganas Bien. yo lo veo como puertas también, como que uno se abre a esto de los sueños y como vos decís, puede que caigan fichas, pero también puede ser que empieces a tener otro tipo de sueños, que es un poco lo que yo buscaba, ¿no? Con este curso, abrir esa puerta de, bueno, a ver qué clase de sueños empiezo a tener ahora que abrí esta puerta de querer saber más. Claro, yo siempre uso una metáfora que me gusta mucho, porque para mí es muy gráfica, que el inconsciente es como, justamente como, para mí es como una esfera o una caja, podría ser, con miles, millones de puertitas. Y nosotros, son las puertas de la vida, y nosotros, y de más allá también, tenemos las llaves, el llavero con todas las llaves de esas puertas de la vida, pero no sabemos cuál llave es para cada puerta. Entonces, la misión en la vida es ir encontrando la llavecita para cada puerta, y ir viendo qué sale de allí. ¿Por qué está todo encerrado? Bueno, porque es muy doloroso para un ser humano abrir todo eso. Imagínense que tenemos toda la sabiduría de nuestros ancestros, de todo lo que nos pasó, nos volveríamos todos locos. Entonces, hay que ir abriendo de a una e ir trabajándolas. Y a veces el inconsciente se resiste a abrirse, justamente porque necesita protegernos, para que no nos pase nada. Pero nosotros tenemos que sufrir un poquito a veces y abrir esa puertita para poder sacar lo que está allí adentro, porque detrás de esa nubecita o detrás de ese polvo sucio que hay alrededor, como decíamos hoy con las dentritas y demás, atrás hay un tesoro, y el tesoro es un tesoro de vida que nos han dado todos nuestros antepasados y toda la historia de la humanidad, y que forma nuestra esencia como ser humano, ¿no? Y que tenemos que ir descubriendo de a poquito. Bien, Jessica, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, si les surge alguna otra, a ver si hay algún otro mensaje, me voy a fijar, chicos. Si surge alguna otra pregunta, la pueden, a mí me indicaron que a la madrugada Dios lo ayuda y toda mi vida me sentí mal. Nunca logré ser madrugadora. Sí, bueno, eso es lo que decía, ¿no? Son paradigmas, son creencias que la gente dice, si yo me levanto temprano soy mejor persona, y a lo mejor el que se levanta tarde hace más que el que se levanta temprano porque anda dormido todo el día. Eso depende de las personas. Decía una profe mía de inglés que del traductorado y del profesorado, decía que uno tiene que ver si es búho o alondra, si se despierta a la mañana o se despierta, funciona a la mañana si funciona a la noche. Bueno, yo era alondra, ahora soy más búho. Con los años uno se pone más fiaca. En la adolescencia y cuando es más mayor, ¿no? Pero es así, no quiere decir que si no madruga no está bien, es lo mismo, y se puede dormir a cualquier hora del día. La noche es mejor, porque bueno, nuestros ancestros, ¿qué hacían? Cuando oscurecía se iban a dormir. Es lo mismo que en invierno se duermen más horas, porque es como que el cuerpo necesita conservar el calor, es lo mismo. Y de día funciona mejor, pero depende de cada organismo, depende de las personas. Lo que sí, hay que dormir un mínimo de 7 horas diarias u 8. Y en los más chiquitos 9 o 10. Si un niño no duerme 9 o 10 horas por día, puede tener problemas de crecimiento del cerebro. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. Lean sobre neurociencias, es mi consejo. Hay muchísimo material y muchos autores, que por ejemplo Mario Alonso Puig, que se escribe Puig, ha sacado varios libros últimamente, que es muy claro, muy claro. Es un médico español que, bueno, que es especialista en neurociencias, en un montón de estos temas, y la verdad que él es genial como lo explica, lo hace tan claramente que uno, y habla también de todo lo que es la nutrición y todo lo que nos mencionaban antes, que es fácil darse cuenta de qué es lo que nos está pasando, ¿no?
Porque bueno, hay otros libros, pero a veces está en un lenguaje que es difícil de entender. Él es muy claro con respecto a esto. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o comentario para hacer, solo les pido que me comenten si les gustó o no, o si hay algo en especial que necesitarían saber, y ya más o menos les dije qué es lo que vamos a ir tratando. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo lunes, pero nos quedamos comunicados por el chat del WhatsApp, ¿sí? Y cualquier cosa me escriben, me ponen sus comentarios, me dicen qué les gustó más o qué les gustó menos. Después vamos a hacer algunos ejercicios también. Esta fue una introducción nada más, así que me alegro si les ha gustado la introducción y si fui clara. Y bueno, eso, nos quedamos comunicados por el chat y será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo a saber un poco más y estar cada día mejor. Gracias, gracias, gracias. Y como yo saludo siempre, mi alma saluda a tu alma. Gracias, gracias. Gracias. Hermoso, gracias, gracias, gracias.